Hola, buenas. En 1994 realicé, casi por casualidad, el descubrimiento más importante de la historia de la literatura. Descubrí nada menos que las fuentes esenciales del Quijote, la misteriosa relación entre la novela de Cervantes y dos libros religiosos cuyo contenido y rocambolesca trayectoria explican uno a uno el contenido paródico de todos los episodios de la novela y, además, aclaran definitivamente todos los mal considerados errores u olvidos cervantinos. ¿Por qué un descubrimiento que explica clara y documentalmente todas las cuestiones planteadas por la obra a los investigadores de los últimos 400 años no ha merecido ni un solo comentario del cervantismo oficial? ¿A qué viene este control del silencio cuando el descubrimiento amplía ilimitadamente el significado de la obra cervantina, revela un fascinante alfabeto críptico e inexplorado y muestra por fin la verdadera personalidad del más grande e ingenioso escritor de todos los tiempos? Dejemos esas preguntas en el aire. Por ahora solo puedo decir que en los próximos vídeos, además de esta breve introducción histórica, comentaré y analizaré uno a uno los 8 capítulos primeros de la novela y demostraré rotundamente que sobre el Quijote está todo por hacer, que la obra de Cervantes sigue siendo la gran desconocida y maldita de la literatura y que las generaciones venideras tienen por delante el más bello y amplísimo campo literario, filológico, histórico e incluso periodístico de la historia de la literatura. En vuestras manos dejo el testigo. Comprobad, por favor, la verdad o falsedad de cuanto afirmo y gozad de una experiencia inusitada. ¿Cómo y cuándo descubrí las fuentes esenciales del Quijote? Fue un albur, algo azaroso que llegó de repente y sin andar buscándolo. En el año 1974 cayó en mis manos, también por casualidad, el relato del peregrino o autobiografía de Ignacio de Loyola. Un libro que, dada mi afición a lo autobiográfico, comencé a leer enseguida y que enseguida abandoné, supongo que por su complejidad y hermetismo. 20 años más tarde, en 1994, decidí darle una nueva oportunidad al libro. Era principio de julio, principio de vacaciones. Me encontraba en el ya desaparecido Hostal Castro de Zahara de los Atunes. Acababa de fumarme el porro de después de la siesta y, con la habitación casi en penumbra para evitar el sofocante calor de Levante, comencé a releer el relato. A punto de abandonarlo de nuevo, al llegar al episodio en el que Ignacio de Loyola se hace armar caballero de Cristo, sentí de pronto la música del Quijote.
y escribí en una de las guardas del libro: dentro está el padre de Don Quijote. En realidad no tenía ni idea de lo que acababa de escribir. Más que paralelismos entre la vela de armas de Loyola y la vela de armas de Don Quijote en el patio de la venta, lo que sentí fue música, una especie de consanguinidad fónica entre la prosa arcaizante del relato y algunos fragmentos de la novela que había memorizado para interpretarlos junto a un grupo de alumnos y profesores en el Instituto de Formación Profesional de Écija. A raíz de esta primera intuición, inicié una investigación convencido de que todo se encontraría más que estudiado en la inmensa bibliografía cervantina. Permanecí de vacaciones en Zahara, me empapé cuanto pude del relato, de su prosa sencilla, escueta, compleja y, además, del enorme fresco social e histórico que en su brevedad dibuja. También me empapé de la excelente introducción de Carmen Artal a la edición del relato publicado por Labor en su magnífica y mítica colección de Maldoror. En el primer libro que consulté cuando llegué a casa, Vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, comprobé que efectivamente mis casi intuitivas analogías entre Loyola y Don Quijote ya habían sido descubiertas por Unamuno, analizadas, aunque me sorprendió comprobar que en algunos aspectos Unamuno se dedicaba a filosofar y se quedaba corto, que solo profundizaba en algunos paralelismos casi evidentes, pero que no había apreciado otros muchos de los que yo me había dado cuenta en la relectura. A punto de abandonar la investigación, me di cuenta de que Unamuno partía de una fuente diferente al relato, de una biografía escrita por el también jesuita Pedro de Rivadeneira y titulada Vida del bienaventurado Padre Ignacio de Loyola, fundador de la religión, de la compañía, etc. Enseguida me acerqué a una casa de la Compañía de Jesús cercana a mi domicilio y el buenazo del padre Julio Martín, que Dios lo tenga en su gloria, me prestó encantado la biografía de Rivadeneira. Nada más comenzar a leerla fue un shock ético-literario o emocional y literario. En primer lugar, por su volumen. De las 80 páginas del relato aproximadamente se pasaban a más de 570 de la vida. En segundo lugar, porque Rivadeneira desbordaba absolutamente el objetivo biográfico y se dedicaba a realizar o incluir otras biografías de diferentes compañeros también fallecidos de Ignacio de Loyola e incluso a adoctrinar contra muchas historias. En tercer lugar, lo más llamativo fue el estilo, caracterizado por una retórica ampulosa y manipuladora que abusa del estilo directo, de pensamientos y largos monólogos interiores atribuidos al propio Loyola, pero lógicamente inventados por él.
Y además abundan las prolijas adulaciones a la Inquisición y desmedidos insultos a protestantes, musulmanes y judíos. Cuando a duras penas, por autoimposición, acabé de leer el libro, entendí que entre aquellas dos obras había gato encerrado. En efecto, investigué en los manuales y no encontré ni rastro del relato. Por el contrario, la vida, incluida en el catálogo de autoridades de la lengua, aparecía ampliamente reseñada y su autor elogiado y calificado como el primer biógrafo de Loyola, un modelo a seguir por el estilo y calidad de su prosa, etc. No salía de mi asombro. Por un lado, el silencio sobre el relato y su autor. Por otro, los elogios a la vida, el farragoso texto cargado de propaganda ortodoxa y una prosa engolada y maniquea, ajena a la más mínima objetividad y heredera del peor Fray Antonio de Guevara. Esa enorme diferencia entre ambos libros fueron abriendo el camino para que poco a poco llegara a una primera conclusión, gracias también a otros textos que el bueno del padre Julio fue dándome sin ningún tipo de... Llegué a una primera conclusión. 10 años después de la muerte de Ignacio de Loyola, ocurrida el 31 de julio de 1556, la propia Compañía de Jesús ordenó el secuestro del relato y lo mantuvo oculto hasta 1904, año en que se publica en una edición muy restringida. Nada de eso se explica ni en la muy erudita edición de Monumenta, colección de textos históricos de la Compañía, ni en la prestigiosa edición de las obras completas de San Ignacio de Loyola, escrita por Victoriano Larrañaga, 1947, ni en ninguna de las posteriores ediciones, siempre precedidas de un copioso estudio. Ignoraba que acababa de hacer un gran descubrimiento, que había desentrañado uno de los secretos mejor guardados de la Compañía y una de las claves esenciales para interpretar aspectos importantísimos de la historia de España y especialmente del Quijote. ¿Cómo nació el relato? El nacimiento del relato se debe a un esfuerzo colectivo en el que, directa o indirectamente, participaron casi todos los fundadores de la Compañía de Jesús. En realidad, fue un encargo fruto del deseo y del acuerdo de ellos mismos al decidir, tras la confirmación de la orden en 1540, que Loyola y los primeros compañeros, los llamados primifundatores, escribieran su corta y reciente historia. Solo Ignacio, abrumado por el trabajo institucional como prepósito general, fue demorando año tras año el compromiso, hasta que en 1553, cediendo a repetidas instancias de varios miembros de la Compañía, decide efectuar el relato de su vida. Para ello, elige como confidente al padre Luís Gonçalves da Cámara, portugués, buen humanista y por quien el santo sentía especial predilección y a quien le irá relatando de viva voz a lo largo de diferentes sesiones
la historia de su vida comprendida entre su conversión y su instalación en Roma. El portugués tomaba notas que dictaba a continuación a un escribano. Aparecen así 11 capítulos, los 8 primeros redactados en Roma por un amanuense español estaban en castellano. Los otros 3, encontrándose cámara en Génova y no disponiendo de amanuense español, en italiano. La obra no es, pues, una autobiografía en sentido estricto, ya que no fue escrita directamente por Loyola, aunque, según el testimonio del propio Gonsalve, que actúa permanentemente como narrador, respetó tanto sus palabras que es como si él mismo la hubiese realizado. A lo largo de estos 11 capítulos del relato, Gonsalves narra la vida de Loyola y su trayectoria espiritual desde 1521, año de su conversión, hasta 1540, año de la confirmación de la Compañía por el Papa. Como esos capítulos los iremos analizando de la mano del propio Cervantes, solo adelantar que en los casi 20 años que ocupan la narración, Loyola cuenta con crudeza y puntualidad muchas de sus vicisitudes y experiencias ascéticas y místicas, y, sobre todo, los acosos y cárceles que sufrió en Alcalá, Salamanca y París. En unos momentos en los que la Iglesia goza de un poder absoluto, la presencia del relato, poniendo en evidencia por boca de un futuro santo los injustos procedimientos de inquisidores y jueces eclesiásticos, resultaba inadmisible. De ahí que en 1566, es decir, 10 años después de la muerte de Loyola, el futuro San Francisco de Borja, entonces tercer prepósito general de la Compañía y anteriormente hábil político y diplomático, pactara con la autoridad eclesiástica recoger todos los ejemplares del relato y aun prohibir que se leyese y propagase. Al mismo tiempo que la cúpula de la orden acuerda el secuestro del relato, se encarga a Pedro de Rivadeneira, toledano, descendiente de judíos conversos, una biografía sobre Loyola, que apareció primero en latín en 1572 y después en 1583 traducida por el propio Rivadeneira en Madrid en castellano, con el título Vida del Padre Ignacio de Loyola, fundador de la religión de la Compañía de Jesús. A esta primera edición de 1583 le sucedieron otras en 1584, 1586, 1594, 95 y 1605. A partir de esta última fecha, año de la edición de la primera parte del Quijote, no volverá a editarse hasta más de 250 años después. Un dato muy revelador que nos da una idea del conocimiento y control que la Compañía ha tenido siempre sobre la relación Loyola-Quijote.
Como la biografía que conocemos de Cervantes es de fácil acceso, solo recordar que en 1555, cuando González pone fin al relato, Cervantes acaba de cumplir 8 años y se supone que vive con su madre en Alcalá, en una casa que hace medianería con el Hospital de Antezanas, donde 30 años antes se había hospedado un mendigo llamado Íñigo de Loyola, cuyas hazañas y osadías evangélicas dejaron en la ciudad un recuerdo de heroicidad y compromiso ético frente al acoso de la Inquisición. Un año después, cuando en 1556 fallece Loyola en Roma, Cervantes tiene 9 años y algunos de sus biógrafos lo sitúan como alumno de algún colegio de la compañía. De forma que Cervantes, de una u otra manera, vive de cerca la década en la que en España se pasa del entusiasmo de leer y ensalzar libremente el relato a su secuestro. Es decir, durante los años en que Cervantes estudia probablemente en la compañía, se produce en la orden el cambio paulatino de una filosofía humanista cercana al erasmismo a una integración en la ortodoxia. El símbolo más significativo, la prueba irrefutable, fue la sustitución del relato por la vida. Batallón, Américo Castro o Vilanova, por ejemplo, han defendido brillantemente el erasmismo cervantino, que posiblemente tuvo su origen en los colegios de la compañía y su continuidad en el maestro López de Hoyo. Sobre 1569-1570, según información ofrecida por el mismo Cervantes en la Galatea, él se encuentra en Roma como ayudante del cardenal Julio Acquaviva, emparentado con Claudio Acquaviva, futuro prepósito general de la compañía. ¿Pudo ser allí donde Cervantes leyó por primera vez el relato? Recordemos que en Roma la presión contra la compañía era mucho menor que en España, donde todavía en esas fechas se continuaba acosando a la orden y acusándola de herética y de iluminista a su fundador. La única hipótesis que me arriesgo a lanzar en este vídeo es que probablemente Cervantes, cuando en 1575 inició su cautiverio en Argel, llevara consigo una copia del relato que prácticamente memorizó durante los 5 años de presidio. Cuando en 1580 Cervantes regresa a España y encuentra que la represión no ha hecho otra cosa que crecer, y cuando en 1583 se produce el cambio definitivo del relato por la vida, por fin queda patente el giro ético e ideológico dado por la orden, el negro horizonte que se vislumbraba para el humanismo. Como podréis comprobar enseguida, El Quijote, al margen y por encima de la novela, es un infinito comentario de texto. Por encima del aireado objetivo de acabar con los libros de caballerías, existe otro más subcutáneo y principal,
más profundo y disimulado, que es instruir sobre las mentiras y ficciones de los libros religiosos. El Quijote fue la respuesta crítica de Cervantes a la obra fraudulenta de Rivadeneyra. Sin la vida no habría existido el Quijote ni el Cervantes que conocemos. Un lector sutil y comprometido, capaz de convertir en arte reivindicativo el acto de leer.